El de Havilland, Canadá DHC-4 Caribou, Caribou en inglés, designación militar canadiense CC-108 y estadounidense CB-2, Ejército, y C-7, Fuerza Aérea, es un avión de transporte táctico bimotor desarrollado y producido por de Havilland, Canadá con capacidad de efectuar despegues y aterrizaje cortos, STOL. El Caribou realizó su primer vuelo en 1958 y todavía restan algunos, volando en algunas compañías aéreas secundarias. La decisión de construir el DHC-4 Caribou fue adoptada en 1956 con el objeto de desarrollar un avión que combinara la capacidad de transporte de carga del Douglas DC-3 y las prestaciones STOL del de Havilland, Canadá DHC-2 Beaver y del DHC-3 Otter. El ejército canadiense efectuó un pedido de 2 ejemplares. Le siguió algún tiempo después el ejército de los Estados Unidos, que solicitó 5 Caribou. El prototipo realizó su vuelo inaugural en julio de 1958 y presentaba un ala alta caracterizada por una sección central con acusado diedro negativo. La puerta posterior fue diseñada a modo de rampa para manipular cargas que pesaran más de 3.000 kilos. En su cometido de transporte de tropas podía acomodar hasta 32 soldados. El Caribou prestó servicios con la Real Fuerza Aérea Canadiense designado como CC-108 y con el ejército estadounidense como AC-1, redesignado en 1962 como CB-2A. A consecuencia de la evaluación de los 5 primeros aviones, el ejército estadounidense adoptó el Caribou como dotación estándar y realizó un pedido de 159 ejemplares. El segundo lote de aviones recibió la denominación CB-2B. A principios de 1963, cuando se suscitó el conflicto fronterizo entre China y la India, el ejército de los Estados Unidos cedió 2 Caribou a la Fuerza Aérea India. En enero de 1967, los 134 Caribou que todavía prestaban servicio con el ejército de los Estados Unidos fueron transferidos a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con las denominaciones C-7A y C-7B para realizar funciones de transporte. En el servicio canadiense, el Caribou fue reemplazado por el de Havilland, Canadá DHC-5 Buffalo y los ejemplares excedentes se vendieron a numerosas naciones, entre ellas Colombia, Omán y Tanzania. Muchos de los aviones canadienses fueron prestados a la ONU para cubrir un extenso servicio internacional. La producción finalizó en 1973. El modelo DHC-4A reemplazó al DHC-4 en la línea de producción a partir del aparato número 24. Ambos modelos eran muy similares, a excepción del aumento de peso máximo al despegue de este último, que pasó de los 11.973 kilos a 12.927 kilos. La producción total ascendió a 307 ejemplares. El tercer diseño STOL de la compañía de Havilland, Canadá, fue un gran aumento de tamaño en comparación con sus anteriores DHC Beaver y DHC Otter, y fue el primer diseño DHC impulsado por 2 motores. El Caribou tenía un concepto similar en el sentido de que fue diseñado como un avión utilitario STOL resistente. El Caribou era principalmente un transporte táctico militar que en el servicio comercial encontró un pequeño nicho en el transporte de carga. El ejército de los Estados Unidos ordenó 173 en 1959 y recibió la entrega en 1961 bajo la designación AC-1, que se cambió a CB-2 Caribou en 1962. La mayor parte de la producción de Caribou estaba destinada a operadores militares, pero la robustez del tipo y las excelentes capacidades STOL que requerían longitudes de pista de solo 365 metros también atrajeron a algunos usuarios comerciales. La certificación de los Estados Unidos se otorgó el 23 de diciembre de 1960. Ansett Mal, que operó un solo ejemplo en las tierras altas de Nueva Guinea, y Amoco Ecuador fueron los primeros clientes, al igual que Air America, un frente de la CIA en el sudeste asiático durante la era de la Guerra de Vietnam para operaciones encubiertas. Otros aviones civiles Caribou entraron en servicio comercial después de ser retirados de sus usuarios militares. Hoy en día solo un puñado está en uso civil. Penn Turbo Aviation de Cape May, de New York, ha emprendido la reingeniería del DHC-4A Caribou a una variante impulsada por turbina, denominada DHC-4A Turbo Caribou. La conversión utiliza los motores PT6A67T y las hélices Hartsey de 5 palas HCB5MA3M de velocidad constante reversa. El rendimiento general ha mejorado y el peso básico nuevo se ha reducido, mientras que el peso máximo normal al despegue se mantuvo en 28.500 libras. La carga útil máxima es de 10.000 libras. Tanto Transport Canada como la Administración Federal de Aviación han emitido certificados de tipo suplementarios para el Turbo Caribou. A partir del 17 de septiembre de 2014, solo 3 marcos de aire han pasado por el proceso de conversión. Penn Turbo ha almacenado docenas de estructuras de aire en sus instalaciones en New York para una posible conversión futura.
Penturbo Aviation nombró a su empresa en honor a Perry Niforos, quien murió en 1992 en el accidente de un Caribou turbohélice anterior convertido por una empresa diferente, Neucal Aviation. En el Ejército del Aire de España, tras los acuerdos de 1953 y convenios siguientes, en 1967 se contrató la adquisición de 6 ejemplares nuevos directamente con el fabricante, convirtiéndose en la única fuerza aérea europea en operar dicho modelo, que fue designado por España como T-9. El primer avión llegó a España el 24 de diciembre de ese mismo año. En 1970 se compraron otros 6 ejemplares nuevos, y a partir de 1981 se recibieron 18 aviones más, estos adquiridos de segunda mano a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Guardia Aérea Nacional de Maryland. Los aparatos procedentes de la USAF, que se distinguían de los anteriores por ir equipados con un radar meteorológico en el morro, se consiguieron en buenas condiciones económicas, pero su estado operativo dejaba mucho que desear. Estuvieron en servicio hasta su sustitución por los CASA CN-235. En respuesta a un requisito del Ejército de los Estados Unidos de un avión de transporte táctico para suministrar tropas y suministros al frente de batalla y evacuar a las víctimas en el viaje de regreso, de Havilland, Canadá, diseñó el DHC-4. Con la asistencia del Departamento de Producción de Defensa de Canadá, DHC construyó un prototipo de demostración que voló por primera vez el 30 de julio de 1958. Impresionado con las capacidades y el potencial stall del DHC-4, el Ejército de los Estados Unidos ordenó 5 para su evaluación como Yak 1 y se convirtió en el mayor operador de Caribou. La designación AC-1 se cambió en 1962 a CB-2 y luego a C-7 cuando los CB-2 del Ejército de los Estados Unidos se transfirieron a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1967. Los Caribúes de Estados Unidos y Australia tuvieron un amplio servicio durante la Guerra de Vietnam. El Ejército de los Estados Unidos compró 159 aviones y cumplieron su propósito como transporte táctico durante la Guerra de Vietnam, donde los aviones de carga más grandes como el Fairchild C-123 Provider y el Lockheed C-130 Hercules no podían aterrizar en las pistas de aterrizaje más cortas. La aeronave podría transportar 32 tropas o 2 jeeps o vehículos ligeros similares. La rampa de carga trasera también podría usarse para lanzamientos en paracaídas. Según el acuerdo Johnson-McConnell de 1966, el ejército cedió el Caribou de ala fija a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a cambio de poner fin a las restricciones sobre las operaciones de ala rotatoria del ejército. El 1 de enero de 1967, las compañías de aviación 17, 57, 61, 92, 134 y 135 del Ejército de los Estados Unidos fueron desactivadas y sus aviones transferidos respectivamente a los escuadrones de transporte de tropas 537, 535, 536, 459, 457 y 458 recién activados. De la USAF, esta fue la Operación Red Leaf. El 1 de agosto de 1967, las designaciones de transporte de tropas se cambiaron a transporte aéreo táctico. Algunos caribúes estadounidenses fueron capturados por las fuerzas norvietnamitas y permanecieron en servicio con ese país hasta finales de la década de 1970. Después de la guerra en Vietnam, todos los Caribou de la USAF fueron transferidos a unidades de transporte aéreo de la Reserva de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional Aérea en espera de su reemplazo por el C-130 Hercules en la década de 1980. Todos los D-7 ahora han sido retirados del servicio militar de los Estados Unidos, con el último ejemplo sirviendo nuevamente bajo el control del Ejército de los Estados Unidos. Hasta 1985 en apoyo del equipo de demostración de paracaídas Golden Knights del Ejército de los Estados Unidos. Otros operadores militares notables incluyeron Australia, Canadá, India, Malasia y España. En septiembre de 1975, un grupo de 44 civiles, incluidos simpatizantes armados de la Unión Democrática Timorense, UDT, requisaron un Caribou A440 de la Real Fuerza Aérea Australiana, RAF, en tierra en el aeropuerto de Baucau en el entonces Timor portugués, que estaba en medio de una guerra civil. El Caribou había aterrizado en Baucau en una misión humanitaria para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los civiles exigieron que los miembros de la tripulación de la RAF los llevaran al aeropuerto de Darwin, también base Darwin de la RAF en Australia, lo cual hicieron. Después de que el Caribou llegó allí, Australia detuvo a los civiles por un periodo corto y luego les otorgó visas de refugiados a todos ellos. The Guardian describió más tarde al A440 como el único avión de la RAF jamás secuestrado, y el incidente como una de las historias más notables en la historia militar y de inmigración de Australia. La RAF retiró el A440, para entonces su último Caribou, el 27 de noviembre de 2009. El avión, fabricado en 1964, fue donado al Australian War Memorial, Canberra.
Las características principales son: tripulación, 3. Capacidad de transporte, 32 soldados o 24 paracaidistas equipados o 14 camillas con heridos. Carga, 3.628 kilos. Longitud, 22,1 metros. Envergadura, 29,1 metros. Altura, 9,7 metros. Superficie alar, 84,7 metros cuadrados. Peso vacío, 7.675 kilos. Peso cargado, 12.927 kilos. Planta motriz, 2 motores radial de 14 cilindros refrigerado por aire Pratt & Whitney R2007 M2 Twin Wasp. Potencia, 1081 kW, 1490 HP, 1470 caballos cada uno. Velocidad máxima operativa, 348 km por hora. Velocidad crucero, 291 km por hora. Velocidad de entrada en pérdida, 95 km por hora. Alcance operativo, 2060 km, 390 km con máxima carga. Techo de vuelo, 7.559 metros. Régimen de ascenso, 6,9 metros por segundo. Carrera de despegue, 221 metros. Despegue hasta 15 metros, 361 metros. Distancia de aterrizaje, 200 metros. Distancia de aterrizaje desde 15 metros, 376 metros.